Como te comenté al principio, la persuasión es la comunicación destinada a producir que alguien haga lo que yo quiero que haga, ¿cierto? Por lo tanto, es clave entender cuál es el proceso de la comunicación, porque el proceso de la comunicación es la estructura sobre la cual opera el proceso de persuasión. Y para eso te voy a mostrar cómo opera el proceso de comunicación. No voy a descubrir la rueda, esto es algo que puedes encontrar en cualquier libro, porque la estructura del proceso de la comunicación es algo muy conocido. Lo que es distinto es la estructura que le vamos a sobreponer para ver cómo se utilizan las técnicas de persuasión en este proceso de la comunicación. Vamos a partir entonces. Lo primero es, en el proceso de la comunicación, el emisor. El emisor es la persona que envía el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es aquel que recibe el mensaje y es la persona que nosotros queremos que haga lo que queremos que haga. Es la persona que será persuadida. Y tenemos entre el emisor y el receptor un mensaje. También tenemos algo llamado el canal. El canal es por donde va a ir el mensaje. Esto es como ir en un río y el mensaje es el barco, el pequeño barco que va a través del río, o el bote más bien. Y luego tenemos el código. El código es el lenguaje en el que vas a hablar. Las personas hablan en distintos códigos. Tú cuando hablas con un niño te agachas, de partida te agachas para ponerte a su altura y además le podrías hablar en su propio código. Muchas veces mi señora me retaba, me acuerdo cuando nuestro hijo era más pequeño y yo le hablaba como un bebé. Me decía, háblale como grande porque si no va a terminar, nunca va a aprender a hablar como grande. Yo le trataba de hablar en su propio código. Y los adultos y las personas tenemos propios códigos. Incluso dependiendo del lugar de donde venimos, del sector del país, tienen distintos códigos, hablan de distintas formas. Uno se tiene que comunicar con las personas a través de su propio código porque de esa forma entienden mucho más rápido. Y finalmente tenemos el contexto. El contexto es lo que abraza esto, es el paraguas en donde se produce el proceso de la comunicación. Este es el proceso de la comunicación y voy a usar esta estructura de la comunicación para mostrarte cómo vamos a ir avanzando en este curso de persuasión e influencia. Vas a ver que en el capítulo 2, que no está en esta estructura, pero te lo voy a explicar ya, vamos a ver qué es la percepción y cuáles son los distorsionadores de la percepción. En el capítulo 3 vamos a atacar directamente al emisor en este cuadro que te estoy mostrando del proceso de la comunicación. ¿Cómo ser persuasivo? ¿Cuáles son las características de alguien persuasivo? En el capítulo 4 vamos a hablar del mensaje y te voy a enseñar técnicas para tener un mensaje potente, un mensaje que persuada. En el capítulo 5 vamos a hablar de los códigos y vamos a hablar de cómo hacer que el mensaje entre, yo siempre lo digo, como un cuchillo caliente dentro de mantequilla. Vamos a hablar de los sistemas de representación que tienen las personas cuando reciben los mensajes, cómo hablarles en su propio código. En el capítulo 6 vamos a hablar del canal de comunicación. Hoy día hay muchos canales de comunicación. Tenemos mail, tenemos WhatsApp, Telegram, mensajes de texto, mensajes de audio, tenemos llamados telefónicos, reuniones telemáticas, reuniones presenciales, etcétera, etcétera. Te voy a hablar un poco de cada canal de comunicación y te voy a explicar lo que me toca a mí en mi día a día, que es llegar a acuerdos, es tratar de convencer a personas qué es lo más recomendable en cada canal. En el capítulo 7 vamos a hablar del poder del contexto. Va a ver la importancia del contexto. No es lo mismo decir una cosa en un contexto que en otra. Y en el capítulo 8 y 9 vamos a hablar directamente del receptor, que es la persona que va a recibir el mensaje y es la persona que queremos que haga lo que queremos que haga. En el capítulo 8 particularmente vamos a hablar de la personalidad. Vas a conocer 4 tipos de personalidades. Y en el capítulo 9 vamos a hablar de los sesgos cognitivos, los atajos de la mente. La mente procesa muchas cosas a la vez y trata de tomar atajos para no cansarse. Vamos a hablar de los sesgos cognitivos que tienen las personas y particularmente el receptor del mensaje, para que teniendo en cuenta los sesgos, mandes tu mensaje de la mejor forma posible. Como te das cuenta, vamos a ver un montón de cosas, todas cosas que te van a servir en la vida real para tratar de convencer a las personas para que hagan lo que tú quieres que hagan.